Bueno, muy buenos días para todos. Hoy tenemos un tema muy interesante que les va a encantar, que es la anatomía de la vía lagrimal. Y la doctora Valeria Cortés, residente de primer año del programa de residencia de la Universidad Javeriana, nos va a asociar esta anatomía con un procedimiento frecuente que realizamos en la clínica, que es la DCR endoscópica. Adelante, Valeria. Bueno, muy buenos días a todos. Como ya lo mencionó el doctor Quintero, vamos a hablar el día de hoy sobre la anatomía de la vía lagrimal y vamos a hacer esta asociación entonces con la DCR endoscópica. Vamos a comenzar entonces hablando de las generalidades. Vamos a dividir esta exposición en dos sistemas. El sistema lagrimal, que vamos a encontrar una división en un sistema secretor y un sistema de drenaje. El sistema de drenaje lagrimal es un aparato más complejo y es el responsable de generar este flujo de lágrimas desde el ojo, que va desde el canto medial, hacia la cavidad nasal, que terminaremos en el meato inferior. Cuando tenemos alguna alteración a este nivel, vamos a encontrar que se puede manifestar como epífora. Entonces, la lágrima vamos a tener que está compuesta por varias capas. Entre ellas, vamos a ir desde la superficie ocular hacia arriba. Tenemos una que vamos a hablar sobre el glicocálix, que está dado por las células escamosas estratificadas de la córnea y la conjuntiva, y tiene como función proveer esta hidratación mediante capas desadhesivas y así brindar protección. Continuamos con la capa mucosa. Esta también está dada pues, por las células caliciformes conjuntivales y células escamosas estratificadas de la córnea y la conjuntiva. Esta capa tiene proteínas, electrolitos y agua. Continuando entonces con la capa acuosa, está generada por las glándulas principales y accesorias, que las vamos a ver más adelante, y esta está encargada de mantener esta osmolaridad y funciona como un sistema de tapón. Ahora, terminando como la capa lipídica, va a estar dada, como lo sabemos, por las glándulas de meibomio y tiene como función dar una barrera hidrofóbica que brinda estabilidad, haciendo que haya mayor tiempo de esta lágrima en la superficie ocular y así evitar que se dé la evaporación. Entonces, hablando un poco de la embriología, en cuanto al desarrollo del sistema secretor, se van a generar brotes sólidos del ectodermo en órbita superolateral y esto va a formar unos conductos y alveolos. Esto se ejecuta completamente a la sexta semana de vida y es aquí cuando comienza a funcionar. Así entonces, los recién nacidos no producen lágrimas al llorar, sino que estas van a ser glándulas que son pequeñas y no funcionan completamente, sino hasta la sexta semana después del nacimiento. En cuanto al desarrollo del sistema de drenaje, más o menos hasta el final de la quinta semana de gestación se va a generar el surco nasolagrimal y esto se va a formar como un surco que se encuentra en la prominencia nasal y maxilar. En el suelo de este surco se va a generar como tal el conducto nasolagrimal y se desarrolla a partir de un engrosamiento que va a ser lineal del ectodermo. Luego se va a dar un cordón como sólido subyacente que va a separar este ectodermo y se hunde a nivel del mesénquima. Y este conducto se va a empezar a extender de manera intranasal, llegando ya como al meato inferior. Y este al final se va a romper, generando un nuevo orificio que luego vamos a conocer como la válvula de Hasting. Esta canalización completa totalmente se va a dar después del el momento del nacimiento hasta los 6 meses de vida aproximadamente. Esto de manera de generalidades. Hablando ahora entonces de la anatomía, en la anatomía del sistema secretor está compuesta por la glándula lagrimal. Esta glándula es una glándula que es exocrina, que está ubicada en el cuadrante superolateral de la órbita y está ubicada en la fosa de la glándula lagrimal. Esta fosa está aproximadamente 5 milímetros del borde superior del tarso y recordemos, como lo habíamos hablado en la charla pasada, que el asta lateral de la aponeurosis del elevador va a identar esta glándula lagrimal, haciendo que se divida a su vez en una glándula con un lóbulo orbitario y un lóbulo palpebral.
Esta glándula va a contar con 8 a 12 conductos lagrimales aproximadamente que van a desembocar en el fondo de saco superior y estos conductos van a pasar por la porción palpebral de la glándula. Esta glándula, en cuanto a sus relaciones anatómicas, la fosa de la glándula lagrimal va a medir aproximadamente 20 por 12 por 5 milímetros y en sus límites superior se encuentra esta misma fosa de la glándula lagrimal en el hueso frontal. A nivel inferomedial encontramos el elevador del párpado superior. De manera inferolateral está el músculo recto lateral. Anterior a esta fosa de la glándula lagrimal vamos a encontrar el septum orbitario y posterior a la misma encontraremos la grasa orbitaria. En cuanto a su histología, básicamente está compuesta por acinos secretores que consisten en un epitelio que va a ser cuboidal alrededor de un lumen central. Estas van a tener unas células epiteliales que van a aportar unas vesículas que son eosinofílicas llamadas gránulos de zimógeno y estos gránulos van a tener lisozima, lactoferrina y IgA. Continuando entonces sí con la anatomía del sistema secretor, vamos a tener además de esta glándula lagrimal, las glándulas accesorias. Estas glándulas accesorias van a ser las glándulas de Wolfram y las glándulas de Krauss y son glándulas exocrinas ubicadas en el fondo del fornix superior y por encima del borde superior del tarso y nos van a ayudar también a toda esta secreción de lágrima. En cuanto a la irrigación, va a estar dada por la arteria lagrimal, que es rama de la arteria oftálmica. En su drenaje venoso encontraremos la vena oftálmica superior que va a drenar al seno cavernoso y vamos a tener también una profunda relación con las neuronas sensitivas de la glándula lagrimal que van a ingresar al sistema nervioso central a través de la rama lagrimal del nervio oftálmico. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando nosotros tenemos una irritación a nivel de la superficie ocular, se va a dar una producción de lágrimas por parte de la glándula lagrimal. Y esto lo da la rama oftálmica del nervio trigémino que proporciona toda esta vía sensorial, es decir, la vía aferente en este arco lagrimal reflejo. Ya la vía eferente es una vía que es un poco más compleja y está compuesta tanto por fibras simpáticas como parasimpáticas y estas fibras parasimpáticas se van a originar en el núcleo salival superior de la protuberancia, haciendo que luego salga del tronco del encéfalo con el nervio facial con el nervio facial. Estas fibras lagrimales salen del nervio facial también como el nervio petroso superficial y pasan al ganglio esfenopalatino. Desde ahí entonces se cree que ingresan como tal a la glándula lagrimal a través de la rama superior del nervio cigomático a través de una anastomosis del nervio cigomático temporal y el nervio lagrimal. Ahora ya para continuar como tal en el sistema de drenaje, vamos a tener que este se va a dar a través de la entrada por unos puntos que van a ser los puntos lagrimales que están ubicados medialmente en el margen del párpado superior e inferior. Estos puntos lagrimales inferiores los vamos a ver después, pero van a estar ligeramente más lateral que los puntos superiores. Y estos puntos generalmente están invertidos y opuestos al globo ocular dentro del lago lagrimal. Cada punto va a estar rodeado por una ampolla, que es una elevación carnosa orientada perpendicularmente al margen del párpado y conduce un segmento vertical de cada canalículo. Ya lo vamos a ver con mayor profundidad. Los canalículos van a estar revestidos por un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado y no son productores de mucina. Como les había comentado, inicialmente van a discurrir verticalmente aproximadamente 2 milímetros y luego van a hacer un giro de 90 grados, continuando más o menos de 8 a 10 milímetros de manera horizontal, luego llegando al canalículo común que posteriormente se va a unir al saco lagrimal. Aquí este saco lagrimal va a discurrir y luego va a formar el conducto nasolagrimal que finalmente va a terminar en el meato inferior drenando todo este material de lágrima que producimos.
Entonces, los puntos lagrimales, vamos a hacer ya, eso fue como el resumen a grandes rasgos. Vamos a hablar más específicamente de cada una de estas estructuras. Los puntos lagrimales están contenidos como tal en la papila lagrimal. Esta papila está compuesta por un anillo fibroso ubicado en la zona de transición entre el tarso y el tendón cantal medial. El punto lagrimal superior se va a unir al lago lagrimal entre la plica semilunares y la carúncula, aproximadamente a 5 milímetros del ángulo cantal medial. Y como les había mencionado antes, el punto inferior mira al lago lagrimal de manera lateral a la plica semilunares. Entonces, cuando nosotros podemos tener cualquier alteración a diferentes niveles de este sistema de drenaje que nos pueden producir síntomas. Entre ellos podemos tener un ectropión, estenosis puntal, también tenemos que puede estar obstruido por cualquier causa, por ejemplo, en esta ocasión pues mostramos una fotografía de una pestaña y pues también podemos tener una inflamación y un punto lagrimal que va a estar prominente, ya como tal una canaliculitis. Podemos tener también una agenesia tanto del punto lagrimal superior, estos puntos no se van a desarrollar, o podemos también tener puntos supernumerarios o lesiones a estos niveles que nos pueden producir pues problemas y obstrucción de este sistema de drenaje. Ahora, la carúncula lagrimal va a estar situada en el área del canto medial nasal al punto lagrimal. Y esta va a estar formada y es un componente como tal de la fascia cápsulo-palpebral, que como lo hablábamos en la semana pasada, vamos a tener que son parte de los retractores del párpado inferior y el recto medial. Esta carúncula va a tener glándulas sebáceas y también está formada por fibras musculares lisas simpáticas en el área del lago lagrimal. Y estas fibras musculares generan también una contracción de esta carúncula a nivel posterior, medial e inferior, y esto hace que haya una succión mucho más eficaz de la lágrima en el punto lagrimal. Ahora, los canalículos lagrimales, como ya les había dicho, son unas estructuras que están compuestas por epitelio escamoso estratificado no queratinizado, no son productores de mucina, e inicialmente vamos a ver que se extienden 2 milímetros de manera vertical para después hacer y doblarse en un ángulo de 90 grados, continuar medialmente y luego unirse al canalículo común, luego hacer una unión al saco lagrimal a través de la válvula de Rosenmüller, que ya la vamos a hablar, y vamos a tener que más o menos en algunos individuos puede haber una configuración única en la que los dos canalículos independientes no van a pasar por este canalículo común, sino que llegan inmediatamente al saco lagrimal. Estos canalículos yo les mencioné ahorita que el punto lagrimal inferior va a estar ligeramente lateral en comparación al punto lagrimal superior. Y esto se va a dar porque cuando se está desarrollando y a manera de la embriología, vamos a tener un crecimiento más rápido del maxilar en comparación del hueso frontal. ¿Y esto qué genera? Pues que al tener este crecimiento más rápido, este punto lagrimal se va a desplazar, va a alar esta tira del punto lagrimal inferior de manera lateral en comparación al punto lagrimal del párpado superior. Estos canalículos horizontales van a medir aproximadamente de 8 a 10 milímetros de longitud y van a contar con un diámetro de aproximadamente 0,5 a 1 milímetro. Estos canalículos van a estar rodeados por el músculo orbicular que se va a encontrar justo debajo del margen del párpado, como lo hablamos la vez pasada, y van a atravesar la fascia lagrimal que rodea como tal al saco lagrimal. Estos canalículos entonces se van a unir en un ángulo agudo en el canalículo común de aproximadamente, en el canalículo común, y este canalículo común va a medir aproximadamente 1,2 milímetros de diámetro. Luego se van a inclinar de manera posterior al tendón cantal medial y luego van a doblarse en el canalículo común en un ángulo aproximadamente de 118 grados antes de pasar anteriormente para entrar al saco lagrimal de aproximadamente en un ángulo de 58 grados.
Luego también vamos a tener la válvula de Rosenmüller. Antes de hablar de la válvula de Rosenmüller, quiero comentarles que estas angulaciones que se dan con los canalículos para permitir también que no se dé este reflujo, que no vaya a haber reflujo de toda esta lágrima a través de los canalículos y que pueda tener reflujo hacia los puntos lagrimales. La válvula de Rosenmüller, entonces, también va a prevenir el reflujo de estas lágrimas del saco a los canalículos y está ubicada básicamente entre el conducto común y el propio saco y va a funcionar como una válvula de una sola vía. Como les mencioné, nosotros podemos tener cualquier alteración a diferentes niveles de este sistema y aparato de drenaje lagrimal. Entonces podemos encontrar también lo que es la hipoplasia de la pared canalicular, como lo vemos en la primera fotografía. Vamos a ver que tenemos una pared completamente delgada y en la imagen de comparación vemos cómo sería unos canalículos normales donde contamos pues con un margen de pared anterior normal. Podemos encontrar también fístulas y disgenesias de estos canalículos generándome también todos los síntomas de una obstrucción a nivel del aparato lagrimal. Entonces, continuando con todo esta anatomía, ya hablamos de los puntos lagrimales, la carúncula, el pliegue semilunar y los canalículos. Vamos a ubicarnos ahora en el saco lagrimal. Para hablar del saco lagrimal, se hace necesario hablar también de la fosa lagrimal. Esta fosa lagrimal está ubicada básicamente en la pared medial y está dada, el saco va a estar dentro de las crestas lagrimales anterior y posterior, ya lo vamos a ver más adelante. También dentro de la pared medial, como lo podemos ver en esta imagen, vamos a tener lo que es la lámina papirácea, que es una lámina bastante delgada, ya la vamos a ver, que va a ser muy importante en este tema de la anatomía, sobre todo también en los procesos quirúrgicos. Entonces, esta fosa del saco lagrimal va a medir aproximadamente 16 milímetros de alto, con un ancho de 4 a 9 milímetros y 2 milímetros de profundidad. Suele ser más estrecha en las mujeres y, como podemos ver, va a ser más ancha en su base. Va a ser más ancha en su base y vamos a contar con una estructura que va a ser la sutura de nota, que vamos a ver cómo discurre de manera paralela a la cresta lagrimal anterior. Y esta sutura es muy importante, sobre todo para estas intervenciones de la DCR que es externa, porque por acá van a pasar ramas de la arteria infraorbitaria, que son las encargadas de irrigar toda la parte del hueso y la mucosa nasal. Entonces, la pared como tal, aquí pues vemos señalada en el círculo amarillo lo que es la fosa lagrimal y la pared medial está formada de manera anterior hacia posterior por la apófisis frontal del maxilar superior, el hueso lagrimal. Aquí vamos a poder ver cómo está le señalo aquí, la cresta lagrimal anterior, la cresta lagrimal posterior que me van a componer esta fosa. Entonces aquí está la sutura de nota, que es la que les estaba comentando, que discurre de manera paralela como tal a la cresta lagrimal anterior, que pasan todas estas ramas de la arteria infraorbitaria. Y de anterior a posterior tenemos lo que es el proceso frontal del hueso maxilar, como lo vemos por acá, seguido del hueso lagrimal, que es lo que nos compone con su cresta anterior y cresta lagrimal posterior, el hueso etmoides y el ala menor del hueso esfenoides. La porción más delgada de esta pared medial va a ser la lágrima papirácea, que es la que ya les comenté, y esta es muy delgada y va a cubrir numerosas ampollas de neumatización del seno etmoidal. Entonces, la cresta lagrimal anterior va a ser un punto de referencia bastante importante, sobre todo en la dacriosistorrinostomía externa, ya que como lo hemos hablado ya en numerosas ocasiones, la rama anterior del tendón cantal medial se va a insertar superiormente a esta cresta lagrimal anterior. Y vamos a tener también una sutura que es una sutura maxilolagrimal que va a hacer la unión en este hueso lagrimal
y en el hueso maxilar. Y esta sutura es bastante importante. ¿Por qué? Porque la sutura, si vemos que se corre más hacia posterior, nos quiere decir que tenemos un predominio en esta fosa lagrimal de un hueso maxilar. ¿Y esto qué quiere decir? Es un hueso que es mucho más duro, va a ser una osteotomía más difícil en comparación de un hueso lagrimal, que es un hueso mucho más delgado. Continuando entonces con el saco lagrimal, se refiere a la porción superior como tal del conducto nasolagrimal y se encuentra pues en su fosa lagrimal. En como tal, este conducto va a medir aproximadamente de 10 a 12 milímetros, pero lo que les quiero comentar es que en el tendón cantal medial vamos a tener como una división y este va a protruir aproximadamente 4 milímetros por encima. Va a tener un diámetro anteroposterior de 4 a 8 milímetros y el canal en nasolagrimal se va a originar como tal en esta base del saco lagrimal y está formado, pues como ya les comenté, por el hueso maxilar lateralmente y la pared nasal lateral y los cornetes inferiores y medialmente. El ancho de la abertura superior del conducto va a medir aproximadamente de 4 a 6 milímetros y se va a ir estrechando poco a poco a medida que va discurriendo posterolateralmente estos 12 milímetros hasta lograr salir, donde vamos a tener la válvula de Hasner, que como les mencionaba a nivel de la embriología, va a ser esta apertura que se va a dar también al meato inferior y va a evitar pues todo ese reflujo y va a contribuir a todo este drenaje. Entonces, aquí lo que les quería mostrar es que este saco lagrimal no va a ser pues completamente recto sino que va a seguir unos ángulos de inclinación en donde la inclinación lateral en un plano frontal va a variar de 0 a 15 grados y prácticamente va a seguir una línea trazada entre el saco lagrimal y el ala nasal. El eje longitudinal del conducto como tal y del canal va a formar también un ángulo de 15 a 25 grados por detrás del plano frontal en una línea que conecta la comisura medial con el primer molar. Y esto es muy importante en la cirugía porque así vamos a describir, pues vamos a intervenir el saco lagrimal. Bueno, esta fotografía es para mostrarles lo que ya hemos estado hablando del saco lagrimal que va a estar embebido como tal en el tendón cantal medial por sus caras anterior y posterior. Y esto es importante porque este va a ayudar a tener todo este sistema de bombeo en el aparato lagrimal. Así entonces, cuando tenemos alguna alteración a este nivel, por ejemplo, que tengamos una hiperflacidez de estos tejidos, pues nos van a afectar en todo este drenaje y podemos tener epífora o síntomas de obstrucción. En cuanto a la irrigación, vamos a hablar básicamente que tenemos una estructura importante que es la arteria angular que se encuentra más o menos de 7 a 8 milímetros medial al ángulo cantal medial y se va a anastomosar con todo el sistema vascular de la cara y la órbita y si estos vasos se cortan en la cirugía pues puede producir un sangrado bastante molesto. Entonces, ¿cómo funciona la fisiología como tal del bombeo de la lágrima? Tenemos entonces que en un estado relajado, los puntos lagrimales se van a encontrar directamente con el lago lagrimal. Cuando tenemos ya el cierre de los párpados, el músculo orbicular se va a contraer y el orbicular pretarsal va a apretar y cerrar los puntos lagrimales y canalículos, haciendo que este orbicular preceptal se inserta, pues como tal, en el saco lagrimal, haciendo que se abra y genere una presión negativa que va a hacer que atraiga las lágrimas como tal al saco. Luego, con la apertura de los párpados, este músculo orbicular se va a relajar y el punto lagrimal se abre, haciendo que toda esta lágrima, al colapsarse el saco lagrimal, se impulse a través del conducto y podamos drenarlo. Entonces, ya teniendo clara como esta anatomía, la correlación clínico-quirúrgica como tal, va a tener mucho más sentido cuando tengamos todas estas patologías. Entonces,
Pues primero, muy importante, la posición del punto lagrimal. Yo sé que son muchas medidas y son puntos muy específicos, pero cuando tenemos pequeñas, incluso pequeñas alteraciones a este nivel, vamos a ver que estos puntos no se van a encontrar de manera adecuada con el lago lagrimal y no se va a generar este drenaje que esperamos. Recordar que entonces que la fosa y el conducto nasolagrimal son más estrechos en mujeres que en hombres y podemos encontrar mayor frecuencia de estenosis en el sexo femenino. Otra cosa de la anatomía que es importante es que, como lo hemos visto en la charla del día de hoy, lo vimos en la charla pasada, tenemos la inserción del tabique orbitario que se va a dar a lo largo de la cresta lagrimal posterior. ¿Y esto qué va a hacer? Pues evitar que, por ejemplo, tengamos una infección a este nivel. Esto evita que esta infección se pueda propagar y extender y que cause una celulitis orbitaria, por ejemplo. Por otra parte, tenemos también que el saco lagrimal membranoso y el conducto nasolagrimal se pueden separar fácilmente del hueso. Entonces, cuando tengamos un sondeo, si tenemos, por ejemplo, una resistencia muy grande, puede ser indicativo de que hicimos un paso en falso y pues tenemos que como retomar los pasos de la intervención para poder hacerlo de manera efectiva. Recordar entonces que la sonda en los adultos puede tener aproximadamente 35 milímetros y en niños de 25 milímetros y que el orificio del conducto nasolagrimal se va a ubicar de 25 a 30 milímetros por detrás del margen lateral de las fosas nasales anteriores. También, sobre todo en estas intervenciones endonasales que podemos realizar, la osteotomía grande va a hacer que haya mayor posibilidad de un éxito de una daquiocistorrinostomía, ya que hasta un tercio del saco lagrimal puede encontrarse por encima del tendón cantal medial, como ya lo habíamos visto, y al crear una osteotomía adecuada para la posición como tal de todo este saco lagrimal y mucosa nasal, eh, puede generar mayor tasa de éxito de la cirugía. El hueso que vamos a extraer, ya lo vamos a ver también en la intervención de la DCR endoscópica, se puede extraer hasta observar un engrosamiento como tal del hueso frontal, pero no debe extenderse por encima de la sutura frontoetmoidal. Vamos a hablar entonces de la anatomía como tal de la cavidad nasal. Vamos a hablar lo que es específico e importante para la DCR como tal endoscópica que vamos a intervenir. Entonces, la cavidad nasal, como lo podemos ver aquí, está dividida en dos partes por el tabique nasal y este tabique nasal va a contar de tres partes. Lo que es una parte membranosa que está formada por un tejido fibroadiposo, una parte cartilaginosa formada por un cartílago cuadrilátero y la parte ósea. Entonces, en esta fotografía lo podemos ver de manera más específica, donde tenemos la parte ósea que está formada por el bómer y la placa perpendicular del etmoides y el hueso palatino. Esta placa perpendicular del etmoides, como lo podemos observar aquí, se va a continuar con la placa cribiforme en dirección superior y se va a encontrar con el rostro del esfenoides en posición posterior y superior. Aquí podemos ver el cartílago cuadrangular que nos va a hacer parte de toda esta división. Ahora, los cornetes nasales, sobre todo para nosotros, va a ser una medida anatómica importante porque así vamos a poder tener una adecuada ubicación. Estos van a estar en tres pares, van a estar superior, medio e inferior, y también en algunas personas podemos tener un cornete supremo. Los cornetes son estructuras anatómicas importantes, sobre todo en esta cavidad nasal, y vamos a encontrar unas divisiones. El cornete inferior es el más largo, el más grande, y va a estar separado de los cornetes medial y superior. El cornete inferior va a ser parte de lo que es el maxilar, mientras que los cornetes medio y superior van a ser parte del hueso etmoides. Normalmente el cornete medio va a tener una superficie cóncava que va a estar orientada como tal hacia la pared lateral y a veces este cornete medio puede estar neumatizado y se va a conocer como una concha bulosa
y es un hallazgo bastante común. Entonces, en estas fotografías podemos ver lo que les mencionaba, el cornete inferior, medio y superior, y vamos a ver es unas relaciones anatómicas importantes acá. Entonces, aquí a nivel del cornete del meato inferior vamos a tener la abertura del conducto lagrimal y aquí estamos haciendo un corte como tal de estos cornetes en esta segunda fotografía, donde vemos todas las relaciones anatómicas importantes a nivel del cornete medio. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poder ver como tal el infundíbulo abierto, donde vamos a encontrar el conducto frontonasal que drena el seno frontal y las celdas etmoidales anteriores en el conducto, en el cornete medio. Ya también vamos a tener que las celdas etmoidales medias, vamos a ver que tenemos la abertura a nivel de la bula etmoidal y tenemos que las celdas etmoidales posteriores van a drenar en la parte lateral del meato superior. Y aquí tenemos todas estas relaciones anatómicas como tal con los senos paranasales, el seno esfenoideo y vamos a encontrar también a este nivel la abertura del seno maxilar en el suelo del receso esfenoetmoidal. Aquí podemos encontrar toda esa relación y estrechez anatómica que se da con este conducto también y el saco nasolagrimal, como vemos que discurre a través de la pared lateral y vemos cómo el cornete medio va a ser un punto referente anatómica bastante importante. Entonces, en cuanto a los senos paranasales, vamos a hablar como tal del vestíbulo nasal. El vestíbulo nasal es un pequeño espacio interno que se encuentra dentro de las narinas y está recubierto como tal por piel y folículos pilosos. Y va a ser importante porque aquí podemos utilizar algunos abordajes endonasales que nos va a permitir llegar a este saco lagrimal. Los senos etmoidales pueden neumatizar incluso la placa orbitaria del hueso frontal y pueden llegar a crecer hasta el hueso lagrimal. Estos senos etmoidales van a tener una forma de caja rectangular donde vamos a ver que va a ser más anchos a nivel posterior que a nivel anterior y estos van a drenar como tal hacia el meato medio y los posteriores, como ya les había mencionado, van a drenar hacia el meato superior. El hueso etmoides entonces va a estar formado por dos laberintos etmoidales unidos por una hoja perforada de hueso que está entonces con la lámina cribosa. Vamos a tener también una lámina perpendicular que va a descender verticalmente en el plano medio sagital desde la lámina cribosa y va a formar parte de lo que es el tabique nasal. Esta hoja lateral va a ser la lámina papirácea, que lo que les venía mencionando es bastante delgada y va a también ser parte de esta estructura, formando también la pared medial de la órbita. Y esta hoja medial formará parte superior de la pared lateral de la cavidad nasal, que está compuesta por dos apófisis y un abultamiento como tal. Dos apófisis van a ser las conchas nasales superior y medio, que se van a curvar hacia abajo para terminar en los bordes mediales libres. Entonces aquí vamos a tener como tal estas relaciones con estos senos paranasales, estos cornetes, los meatos, donde en esta imagen los vamos a poder ver un poquito mejor. Aquí vamos a tener el cornete medio, el cornete superior y el cornete supremo que se originan como tal en la placa etmoidal. La punta anterior del cornete medio va a corresponder con la proyección como tal de la fosa lagrimal y el conducto nasal frontal va a drenar por debajo de la porción anterior y el ostium etmoidal. Esto va a ser debajo como tal debajo y posterior del cornete medio. El seno maxilar entonces va a drenar a través del ostium por debajo también del cornete medio, justo detrás de la bula etmoidal y el hiato semilunar. Y el conducto nasolagrimal, pues como ya lo hemos hablado bastante el día de hoy, va a desembocar como tal debajo del cornete inferior a través de la hendidura o la hendidura o válvula como tal, que se solapa dentro de la mucosa de 2 a 5 milímetros de largo aproximadamente, que es la famosa válvula de Hasner de la que hemos estado hablando.
Entonces, entendiendo toda esta anatomía, vamos a poder aplicarla a lo que es la dacriosistorrinostomía endoscópica. ¿Cuáles son los objetivos de esta cirugía? Pues poder establecer una comunicación adecuada entre las vías lagrimales y la fosa nasal. Esta vía endonasal va, como pro, tiene que, no vamos a contar con incisiones en la piel, y tenemos las DCRs clásicas, que es la externa, la transcanicular, y la endonasal, que son los tipos de datos que podemos realizar. Se ha visto que la DCR endoscópica tiene la misma tasa de éxito que una clásica o externa y que tiene una curación más rápida, por lo que actualmente ha cogido mucho auge. Entonces, ¿cuándo voy a hacer yo una DCR endoscópica? Bueno, un paciente que tenga epífora crónica, que tenga una dacriostenosis con cuadros crónicos de dacriocistitis, ya sea también por una dacriostenosis traumática, congénita o tumoral, o que haya una presencia de un dacriolito. Entonces, a grandes rasgos y en resumen, la técnica va a consistir en extirpación de un colgajo de la mucosa nasal o una resección como tal del bloque del área correspondiente al saco y conducto nasolagrimales. Se va a hacer una osteotomía para extirpar la apófisis frontal del maxilar y el hueso lagrimal. Esto es lo que se va a resecar, que esto es lo que va a cubrir el saco. Y en ocasiones, a veces va a ser necesario también extirpar la apófisis uncinada para permitir una adecuada exposición de la cara superior del conducto nasolagrimal. Luego tenemos la apertura del saco lagrimal, se retira la pared medial del saco y luego hacemos una intubación bicanalicular. Entonces, para este procedimiento tenemos que hacer una preparación como tal de la nariz, y a nivel de la anestesia, entonces vamos a tener que es necesario utilizar un vasoconstrictor prequirúrgico porque sabemos que la nariz es bastante vascularizada y podemos tener bastante sangrado. Tenemos que utilizar descongestionante 2 horas y 1 hora antes, después de la cirugía, 2 horas antes de la cirugía y 1 hora después de la cirugía, y así vamos a poder tener una mejor visualización. La anestesia puede ser tanto local como general, pero se prefiere utilizar anestesia general, sobre todo en pacientes que tienen una dacriocistitis aguda, y una anatomía difícil. También depende pues de la preferencia del paciente. Vamos a hacer una infiltración con lidocaína al 2% más epinefrina en la pared lateral de la nariz y el cornete medio, y podemos utilizar también una gasa empapada con vasoconstrictores con neosinefrina, por ejemplo, al 0,25 o lidocaína al 3% en la fosa nasal, favoreciendo pues como tal esta vasoconstricción para evitar los sangrados molestos en la cirugía. Entonces, aquí vamos a tener una representación de una vista endoscópica del cornete medio izquierdo. Del cornete medio izquierdo vemos el septum acá y tenemos aquí el cornete medio. Vamos a poder observar la apófisis frontal del maxilar superior y el hueso lagrimal, además del proceso uncinado. Esto es lo que nosotros vamos a observar a nivel endoscópico y vamos a ver cómo discurre todo, bueno, el saco lagrimal y todo el conducto nasolagrimal. Entonces vamos a hablar paso a paso como de la técnica quirúrgica. Lo primero que se debe hacer es crear un flap mucoso de base posterior para exponer el hueso lagrimal y la apófisis frontal del maxilar. Entonces lo que se realiza es hacer una incisión superior que corre 10 milímetros por encima de la axila del cornete medio, que va a ser esta curvatura que podemos observar en un punteado verde. Esta incisión se va a extender 2 a 3 milímetros por detrás de esta estructura y va a avanzar 10 milímetros hasta la apófisis frontal del maxilar. Luego vamos a girar la hoja verticalmente y se va a hacer un corte en la apófisis frontal del maxilar desde la incisión superior hasta justo encima de la incisión del cornete inferior. Luego, después de realizar eso, vamos a hacer un giro horizontal y se realiza una incisión en la mucosa inferior desde la inserción, del proceso uncinado para unirse luego a la inserción vertical. Entonces vemos, puede tener como esta forma de C invertida que discurre lateral a todo lo que es este cornete medio. Aquí vamos a poder ver otra representación de lo que se intenta hacer con este flap mucoso para poder exponer estos huesos y así poder luego abordar el saco lagrimal.
En el paso número 2 vamos a tener el levante como tal de colágeno o flap mucoso y la idea es que al realizar esto podamos permanecer completamente y directamente sobre el hueso para poder evitar el plano quirúrgico en esa transición del hueso duro de la apófisis frontal del maxilar y ese hueso lagrimal blando. Entonces aquí vamos a poder observar cómo se levanta este flap y se hace toda esa exposición de ambos huesos para luego poder retirar el hueso lagrimal con un desperiostizador que recubre esta parte o porción anterior inferior del saco lagrimal. Una vez tengamos eso, vamos a eliminar luego el hueso duro de la apófisis, que es pues como tal la apófisis frontal del hueso maxilar. Y esta apófisis frontal del hueso maxilar va a recubrir también toda esta parte de la cara anteroinferior del saco lagrimal, como lo podemos ver acá, que ya tenemos un saco lagrimal como tal expuesto. Y cuando ya no podemos sujetar más esta apófisis frontal, se puede cambiar el instrumento, una fresa de daquioshistorhinostomía. Luego se expone el saco, eliminando pues más hueso y vamos a poder observar este saco lagrimal como un bulto prominente en la cavidad nasal. Hablaban de exponer las celdillas de Eyer-Nazi, que básicamente son las celdillas etmoidales anteriores. Y esto hablaban de esta exposición para que se permita que la mucosa del saco lagrimal se apoye contra la mucosa de estas celdillas y así permite una curación por primera intención. Luego, ya habiendo hecho el flap, habiendo retirado el hueso para exponer el saco lagrimal, pues vamos a marsupializar el saco lagrimal. Y entonces vamos a hacer una incisión a nivel medial con una exéresis del saco lagrimal y vamos a poder ver que aquí que sale material mucoso, entre otros. Luego de haber hecho esta marsupialización, vamos a contar con el paso de los tubos de Crawford que se van a introducir en la cavidad nasal a través de los puntos lagrimales, luego se aseguran para evitar para evitar que se cierre o se vuelva a obstruir como tal todo este aparato de la vía lagrimal. Podemos utilizar medicamentos como lo es la mitomicina, por ejemplo, para evitar también esta proliferación y cicatrización que nos puede llegar a obstruir. Entonces, básicamente, eso es como se genera, cómo se rehace la dacroshistorhinostomía endoscópica. Y aquí, bueno, aquí podemos ver cómo es bastante controvertido, pero lo que dicen es, después de realizar toda la colocación de los tubos, se tiene que reposicionar este flap. Hay unos autores que dicen que se reposiciona, que se afrontan los bordes, otros que lo dejan sobre ellos, pero básicamente se vuelve a afrontar y ya tenemos como tal la cirugía completa. Aquí les tengo como un videito que resume todo lo que les acabo de decir a nivel como espacial, es cortesía del doctor Antonio Quintero. Aquí voy a terminar la presentación para poderles mostrar el video porque no me quiso eh, cargar, pero ya les muestro eh, lo que es como tal el videito en YouTube. Ah, vamos a ver cómo se dilatan primero pues los puntos lagrimales. No se ve. Ay, doc, ya lo... Mm, ya vuelvo a compartir pantalla. Perfecto. ¿Alguna pregunta mientras tanto, mientras va cargando el video? Federico, Jaime, Paul, Jesús, ¿alguna pregunta o Natalia? Oriana, ¿alguna pregunta? ¿Todos vieron DCR endoscópica cuando rotaron o alguno no la vio? Sí, doctor, yo sí vi con usted. Ah, bueno. Doctor, Entonces, doctor, buenos días, yo también la vi. De hecho, vi como dos o tres, creo, si no estoy mal. ah, bueno, chévere. A mí me tocó DCR endoscópica y también abierta. Ah, bueno. Hoy tenemos una. Por si alguno no la ha visto, se va a ir chismo, o sea, de una a dos. Sí. Doc, ahí de Ok. pronto pueden ver mi pantalla. No,
No, no se No ve, vale. Ay, qué raro. no está compartiendo. Pero mientras la vas cargando, yo le voy hablando acá. Perfecto. Bueno, muy completa la charla, muy clara. Mostraste excelente cómo es la anatomía endoscópica de la nariz, por donde hacemos la DCR endoscópica transnasal. Esto nos cambió mucho el panorama quirúrgico de la vía lagrimal. Y ustedes que rotaron por allá, pues se dan cuenta de que siempre, ahora sí, que siempre que hay un lagrimeo termina donde el oculoplástico para ver qué hace con el lagrimeo. Pero lo más importante antes de entrar a hacer esta cirugía es tener el diagnóstico claro de que hay un proceso obstructivo para nosotros ofrecer esta cirugía. ¿No te carga? Sí, Doc, aquí ya Allá, dale. lo ven correr. Sí, ya se ve. Listo. Bueno, entonces aquí lo que pues, está realizando el doctor es la dilatación como tal de los puntos lagrimales. Y aquí va a haber algo que no les he mencionado, que también es muy importante, que es la colocación del endoluz. Esto nos va a permitir como ubicarnos espacialmente cuando entramos con el endoscopio. Ahí vemos el cornete medio y ya vamos a ver cómo este haz de luz lo vamos a poder observar y ubicarnos mejor. Aquí se hace la infiltración anestésica y vemos cómo la transiluminación de la endoluz nos va a permitir ubicarnos bien dónde está el saco lagrimal. Aquí pues están utilizando todos los temas del vasoconstrictor para evitar todos los sangrados molestos que podemos encontrar a nivel de la cirugía. Se hace el desplazamiento como tal del cornete medio. Volvemos a verificar con la endoluz dónde estamos ubicados. Y vamos a hacer la incisión de la mucosa nasal, lo que hablábamos del flap de la mucosa nasal, para poder hacer esta exposición del hueso lagrimal y la apófisis frontal del hueso maxilar. Esa es la fractura. Ahí ya estamos haciendo como tal el levantamiento exacto de la fractura del hueso lagrimal para poder hacer la exposición del saco lagrimal. Ahí retiramos como todo, pues la mucosa nasal y también, si lo requiere el hueso, para completar la exposición se hace la osteotomía de la que hablábamos. Y ven que están verificando todo el tiempo con la endoluz dónde estamos ubicados. Ahí vemos que expusimos bien donde necesitábamos ubicarnos porque pasa la endoluz que la habíamos insertado a nivel de los como canalículos y toda esta parte como superior. Aquí lo que está haciendo el doctor es la resección como tal del saco lagrimal. Esta exposición del mismo y se termina con la intubación de la vía lagrimal. Se hace pues bicanalicular, se coloca la mitomicina, como les comentaba, para evitar como todo este tema de proliferación y que pues se nos vaya a obstruir. Y pues se aseguran los tubos de Crawford que se acaban de insertar. Listo. Básicamente esto era entonces lo que les tenía para el día de hoy de la anatomía de la vía lagrimal y la DCR endoscópica. Muy bien, Valeria, súper. Bueno, importantísimo que ustedes están muy expuestos en la consulta a que entonces llegan estos lagrimeos y lo primero que uno mira es los puntos lagrimales y estos puntos lagrimales a veces están pues pequeñitos, no, eso es que están
estrechos y uno empieza a dilatar los puntos lagrimales. Mucho cuidado con esa dilatación de puntos lagrimales porque como lo explicó Valeria, estos puntos lagrimales tienen ¿cómo se llama eso? Ligamentos alrededor del punto lagrimal, que hace de que cuando uno lo rompa, ya el punto lagrimal pierde esa permeabilidad de hacer succión. Entonces, ser muy cautos y estar muy claros cuando realmente hay una estenosis de punto lagrimal. No siempre hay estenosis de punto lagrimal. A veces los puntos lagrimales son pequeñitos, pero ellos están funcionando. Entonces, tener muy claro eso antes de dilatarlos. Otra cosa importante, ya cuando están dilatando y los van a sondear, lo explicó muy bien Valeria, ustedes lo han visto en sala de cirugía, y ustedes tienen que colocarse muy bien con el paciente, traccionar el canalículo, ir hasta el fondo y después verticalizarse a 90 grados para poco a poco llegar hasta el sitio donde pase la sonda. Si lo hacemos de forma abrupta, podemos generar falsas vías y estos pacientes cuando a veces vienen a cirugía muy toreados, se vuelve muy complejo saber cuál de todas las vías que tiene es la que uno va a canalizar. Entonces, tener en cuenta eso. Y no sé, alguna pregunta. Cuando la hacemos vía externa, importante la arteria angular, ¿no? Cuando hacemos este procedimiento por vía externa, uno de los problemas que tenemos es el sangrado, una cirugía que sangra mucho. Hay que aprenderla a hacer con sangrado, no es que eso sea exangüe. Es una cirugía también por vía directa muy bonita, pero es mucho más cruenta, sangra más, requiere de un ayudante, no podemos entrar con la instrumentadora, siempre debe de estar uno de ustedes para ayudar la vía externa porque es compleja, se ve poco, pero pues bueno que conozcamos y realicemos los dos procedimientos, tanto el externo como el endoscópico. Y no sé, ¿alguna otra observación, pregunta? Doctor, una cosita. Es que yo he visto en algunas ocasiones en algunas partes que tratan de ampliar o dilatar estos conductos tratando de canalizarlo, pues simple y llanamente como con una sondita o como con una guía, y al final pues tratan como de instilar pues como un líquido para obtenerlo en la cavidad nasal. Pero he visto que muchas veces esto falla. Si a uno le pasa esto, considera que falló completamente ese intento que usted hizo de recanalizar toda la vía, lo debe enviar con ustedes o qué hace pues como en ese caso específico. Muy buena pregunta, Federico. Bueno, cuando tenemos este sondaje, esta irrigación, porque no es un sondaje, es una irrigación que hacemos en consultorio, es un procedimiento en el cual dilatamos el punto lagrimal con mucha suavidad para no romper pues, esas zonas del círculo del punto lagrimal que les decía, y pasamos la sonda de Bowman para que el calibre de la aguja que vamos a poner no vayamos a hacer falsa vía. Y uno infiltra la solución salina con el paciente en la lámpara de hendidura suavemente y le pregunta si está sintiendo que pasa algo. Muchos casos el paciente no siente nada, hay reflujo inmediato, ya te está dando el diagnóstico de que hay una obstrucción de la vía lagrimal. Esa obstrucción de vía lagrimal puede ser alta o baja. Si tenemos una obstrucción baja, es porque la metes por el punto lagrimal inferior y sale por el superior, porque hace un recorrido, pero se sale por arriba. Pero cuando es muy alta, es porque infiltras y no hay ningún paso y se devuelve por ahí mismo. Te estamos hablando de una obstrucción alta. Esa obstrucción alta se maneja diferente porque a veces esas obstrucciones altas ya no necesita una dacrio, sino que necesita una conjuntivodacrio-cistorrinostomía, que es colocar un tubo de Jones para recuperar la vía lagrimal superior. Si entramos a cirugía y es una obstrucción alta, probablemente vamos a tener que cambiar la técnica quirúrgica
programada en este paciente y terminaremos, en vez de colocar una sonda de Silastic, colocando un tubo de Jones. Entonces, esta dilatación, esta prueba de irrigación es una gran orientación para saber dónde está la obstrucción, si es alta o es baja. En algunos casos pasa, pero la prueba es fuerte, hay que hacer mucha irrigación. Entonces estamos hablando de una estenosis de la vía lagrimal. La estenosis definimos si las operamos o no, o simplemente las intubamos. Podemos dejar una sonda de Silastic sin hacer un adacrio por unas 2-3 meses, dilatando la vía lagrimal, y a veces funciona, o a veces la misma sondaje funciona. Otra cosa para tener en cuenta, y es que si tenemos dudas, podemos pedir una gamografía de la vía lagrimal que nos ayuda a ver el estudio en reposo, porque se instilan las gotas en medicina nuclear, le van tomando foto y van viendo cómo es el paso de la lágrima. No es una prueba muy confiable, pero ayuda. La clínica es la más importante. ¿Te quedó claro, Federico? Aló. Hola. Hola. Hola, Doc. Creí que se había cortado. No, no, aquí es súper claro, la verdad, la explicación. Sí, yo también estuve leyendo de esas pruebas de Jones y de la intervención y pues realmente es bastante útil, ¿no? Toda esta irrigación para saber pues, la ubicación anatómica y todo, pues, de dónde está la obstrucción y cómo intervenirla. Muy claro, Correcto. doctor. Muchas gracias. Sí, bueno, qué bueno. Bueno, entonces, gracias, Valeria, excelente. Para todos una feliz semana. El que quiera ver la cirugía hoy, vamos a tener una cirugía de una acre, eso es una cirugía corta, de 1 a 2 estamos haciendo la cirugía. Entonces, para que la puedan ver, no siempre cuando rotan pueden ver una acrio endoscópica o una acrio externa, ¿ya? Bueno, chao, chao. Bueno, doctor, muchas gracias. Gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego.